Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. ¿Qué semana? ¿Qué semana de lluvias? Semana de lluvias legislativas, con discusiones y aprobaciones de proyectos y dejar relegado y negociaciones y discusiones. También en esta semana conversé con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en República Dominicana y también sobre la situación de migración con los expertos Sabet Cruz y Richie Ricardo. Comparto con ustedes este contenido de Oye País. El psicólogo César Zapata hace unos meses y el psiquiatra Luis Ortega la semana pasada coinciden en entrevistas periodísticas que les hiciera por separado en el serio problema que representa en el país los trastornos de conducta y los problemas mentales más profundos que acusa un alto porcentaje de nuestros jóvenes. Los trastornos de salud mental son complejos, difíciles. Dos puntos son relevantes: la detección a tiempo, buscar ayuda profesional y el seguimiento, y el otro es el altísimo costo. La generalidad de los psiquiatras y psicólogos no toman seguros médicos, pero asimismo, los seguros generalmente no cubren honorarios, ni los estudios necesarios para el diagnóstico, ni los medicamentos imprescindibles. Y cualquiera, la consulta, los estudios y los medicamentos son pero extremadamente caros, inaccesibles para cualquier familia de clase pobre o media. Barreras para lograr ayuda profesional a tiempo. Los centros CAID son apenas uno de los servicios públicos que ayudan a enfrentar algunos de los problemas de la salud mental en su primera etapa, acción que se circunscribe a niños hasta los 12 años, con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y el síndrome de Down. El presidente Abinader dijo este lunes en su encuentro La Semanal, a propósito de la tragedia de la semana pasada en el sector Naco, que es un tema muy complejo. No es solamente la política del gobierno, es también la atención de la familia. Sí, se debe hacer más. Es un tema universal que en algún momento tiene que revisarse. Mientras, el periodista Fernando Quirós sigue clamando a viva voz que se aplique la ley de 2023 sobre políticas de atención, protección e inclusión de personas con estos trastornos. Gracias por continuar con nosotros aquí en este segmento de todas las semanas sobre la economía. La economía en el país, la economía en el mundo, su incidencia, el diario vivir, la cotidianidad en República Dominicana. Carlos Cuello, nuestro especialista, nadie mejor que él para ponernos al día de lo que está pasando y lo que se proyecta muchas veces. El presidente Luis Abinader habló esta semana en la semanal precisamente sobre el tema, usó una palabra, ralentizar o ralentizamiento de la economía. ¿Qué significa esto? Y mucha gente dijo, si se pone lento es porque estamos apretados. Si es así, ¿qué hacer? Carlos, buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya ha concluido el primer semestre del año. El Banco Central entregó su informe sobre el comportamiento de la economía utilizando un indicador de corto plazo, que es el IMAE, Índice Mensual de la Actividad Económica. Que todos los meses emite su informe de cómo va el movimiento de la economía. Son cifras, son estimaciones, sí, obviamente, ¿no? Pero dan una idea. Te ponen en el camino de lo que hay. Exacto. Entonces, en este caso, en efecto, el mes de junio fue un mes prácticamente... estreñido. Sí, muy restringido. La economía apenas creció un 1.1% en el mes de junio, ¿no?
Pero si tomamos el semestre, enero, junio, que ya sería la mitad del año, ¿no? Estamos hablando de que el crecimiento de la economía, la variación interanual es de 2.4%, para una economía que tiene una tasa media de crecimiento de un 5% y que se proyectó para este año después de casi un 5 el año pasado, entre un 4 y un 5. Obviamente que ya en el primer semestre, repito, un 2.4, como que hace bajar las expectativas. Los dos primeros trimestres, o sea, en este caso serían enero, marzo y abril, junio, el crecimiento es del 2.7 y un 2%. Y el semestre un 2.4. O sea que yo creo que ahí queda claro, ¿no?, cuál es el comportamiento que lleva la economía. No sé cómo que estamos frenados. Sí, sí. Pero, ¿qué hacer para revertir esa situación? Mira, Porque uno dice, bueno, sí, tengo el problema, pero a veces, ¿y? ¿Hacia Mira. dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es su efecto? Vamos a ponerlo en el año. sí, ya no podemos cambiar lo que pasó. No, claro. Lógico. No, claro. O sea, que habría que tomar medidas, y yo creo que el Banco Central ha estado tomando, no sé si serán suficientes para revertir, como tú bien destacas, esa tendencia, ¿no? El año pasado también el segundo semestre fue mejor que el primero. Sí. Pero, ¿qué pasa con este año? Este es un año en el que no solamente los factores nacionales están incidiendo. El contexto de la economía global tiene una alta ponderación en lo que es este comportamiento. El hecho mismo de que la Reserva Federal haya mantenido su tasa invariable contra vientos y mareas y todas las presiones del mundo. Eso, lógicamente, que limita también lo que pueden ser las decisiones en ese sentido de política monetaria del Banco Central. De hecho, al concluir este mes, ahora el Banco Central deberá revisar su tasa de política monetaria. No se puede esperar mucho. Sí, mientras esté allá, tú lo has venido diciendo a todo lo largo del año y del año pasado. Ese no será un Mientras instrumento. no haya un movimiento allá, Difícilmente ese sea un instrumento. y no parece ser que vaya a pasar un cambio importante en los Estados Unidos. Por el momento no. Incluso para lo que se prevé para este año, que si hay variaciones van a ser fracciones muy poco significativas, porque la inflación está en un 2.7 Sí. y el objetivo meta de inflación de la economía norteamericana es un 2%. Y las expectativas que se tienen hasta que se defina, las aguas se calmen, ¿no?, es de que la política arancelaria podría tener un impacto sobre la inflación, que es lo que ha contemplado todo el tiempo el Fondo Monetario Internacional y la misma Reserva Federal. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, ya las expectativas de crecimiento, dependiendo qué se puede hacer con el segundo semestre, mira, el Banco Central podría seguir inyectando recursos utilizando cualquier otro de los otros instrumentos de política monetaria, sin descartar la tasa de interés, porque lo cierto es que, además del contexto de la economía global, también está incidiendo aquí la baja inversión, la caída de la inversión, tanto pública como privada. Claro. Y obviamente las tasas de interés, el costo del dinero, Claro. pero también las expectativas de la gente. O sea, lo que la gente espera, los agentes económicos, en otras palabras, para hablar de la gente y las empresas, ¿qué podemos esperar del futuro? Con un panorama, con un entorno muy convulso. Y aquí, Carlos, yo entiendo que tendrá que producirse la conjunción de dos cosas: la realidad de la economía y la realidad de las políticas que defina el gobierno central para impulsar acciones. Porque, por ejemplo, con esto que tú dices, se me ocurre pensar, creo que es un pensamiento lógico. Tú me dirás, viendo lo que está pasando, los niveles de inversión, los niveles de recaudación que tiene el gobierno, los niveles de ralentización de la economía, todo el panorama manda a establecer la famosa reforma fiscal, o sea, tratar de ordenar la casa, organizarlo con un esquema ya de más control.
Pero al mismo tiempo, cómo venderle a la gente o cómo la gente entender que si tiene problemas económicos tensos ahora, le van a cargar impuestos, porque la gente lo ve así, a grosso modo. O sea, ahí hay que conjugar una realidad económica y una realidad de cómo vender la parte política de esas medidas. Es complejo el asunto porque ahora mismo incluso el Banco Central está actuando con mucha cautela, porque si bien es cierto que se pretende, se aspira a un mayor crecimiento, pero sin perder lo que hasta ahora ha sido su gran logro, que es la estabilidad en materia de precios, sobre todo. El crecimiento ha sido sacrificado, pero ha habido estabilidad de precios y estabilidad cambiaria. Sí, sin saltos altos y bruscos. Que es lo que permite que el ingreso real mantenga su poder adquisitivo, ¿no? Cualquier presión cambiaria que directamente va a recaer sobre el nivel de precio va a afectar el poder adquisitivo de la gente. A final de cuentas, claro que sí. Entonces, si tú tienes una economía que está ralentizada, que lo que necesita justamente es que sus fuerzas se dinamicen, no puede penalizar a los consumidores, Correcto, a los trabajadores. Correcto, ¿no? correcto. Tiene que crear, estimular la inversión para generar fuentes de trabajo también, ¿no? Claro, claro. Y eso dinamiza la economía en sentido general. Claro. De todos modos, es posible que el segundo semestre se pueda manejar con un poquito, que el desempeño sea mejor para el segundo semestre. Como te digo, la política monetaria tendrá necesariamente que incidir para que eso sea posible. Fíjate que aquí entre los sectores claves como la construcción, en el primer trimestre, enero-marzo, la construcción tuvo una tasa negativa, 1.2. En el segundo semestre, abril-junio, la construcción tuvo una tasa negativa de 3.3. Y para el semestre, la construcción tiene una tasa negativa de 2.3. O sea, eso es un sector que es uno de los más dinámicos. Claro, claro. Los servicios profesionales también tienen tasa negativa. Son los únicos dos sectores que tienen tasa negativa. Los demás, la minería ha tenido un buen desempeño. Sí, por los precios del oro principalmente. Sobre todo, sí. Energía, agua, sector financiero, los servicios tienen un crecimiento por encima de lo que es la media, de un 3.3, 3.2, 3.3 para el semestre. Y el sector financiero también, repito, que tiene los servicios financieros 9.3, 6.4 y 7.9. Paradójicamente, el sector financiero es el que está creciendo más cuando la economía está hasta cierto punto frenada. Que tampoco es del todo positivo, porque eso afecta la tasa de morosidad y la posibilidad que la gente pueda honrar su compromiso. Se ven afectadas porque si tú le facilitas los recursos, pero la producción no está respondiendo como debería. Es contraproducente, o sea, se contrapone. Claro. El Fondo Monetario está revisando sus proyecciones para lo que resta del año. Sí, la revisó ahora a julio, había hecho revisión en abril, ¿no? Sí. Y la proyección para la economía mundial es de 3% en el año 2025 y 3.1% en el 2026. Muy ligero. Eso te iba a decir. Paso muy corto, ¿no? Por supuesto que es una revisión al alza con respecto a abril. En abril el panorama estaba mucho más confuso, estaba más turbia las aguas, los primeros 3 meses desde el gobierno del presidente Trump. Ya el proceso mismo como que ha ido dando un poquito más de resiliencia. O sea, uno aprende en la marcha, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, por eso en julio la revisa a la alza con respecto a lo que fueron sus proyecciones de abril, que eran muy preocupantes la situación, ¿no? Por ejemplo, el fondo ha elevado al 2.2 la proyección de crecimiento para América Latina y el Caribe en el 2025. Hay que destacar que en el año 2024 el crecimiento fue de 2.4. Y lo que se espera es que para este año sea justamente de 2.2, o sea, va a ser inferior al del año pasado. ¿No? Argentina creo que es una de las economías que va a crecer más. Sí. Claro, un rebote hasta cierto punto, ¿no? Sí, revertir la caída que tuvo, lo que pasó aquí en el 2022. Sí, pero en el caso nuestro en el 2022 hubo un rebote y crecimiento. Claro, sí, claro. El rebote fue de un 12, la caída fue de un 8, entonces hubo un crecimiento, no del 12,
pero por encima de la caída, ¿no? Lógico, no, está claro. Entonces, de todos modos, la expectativa de las proyecciones del Banco Mundial en su informe sobre la perspectiva de la economía mundial siguen siendo ellos mismos lo dicen ahí, que sus proyecciones son muy cautelosas, porque el panorama sigue Sí, hay unos escenarios cargado de incertidumbre. y unos ¿no? escenarios que son muy cambiantes incluso. Claro, claro. Fíjate, por ejemplo, ya con la Unión Europea parece que va a haber un entendimiento, con México está pendiente, Sí. con China todavía. Pero son entendimientos que también traen cambios en el intercambio comercial y en las relaciones económicas. Que están por venir, Claro. porque la medida Claro. tú la tomas Sí. como un tratamiento, pero hay que esperar después la reacción. Claro, claro. Cómo eso se refleja en el mercado. Claro. Sí, Claro. porque eso es lo principal. De todo modo, la economía dominicana todavía, pese a ese panorama, tú sabes que se bajaron las proyecciones, entre 3, 3.5, ojalá logremos un 3, pero si lográramos un 3, todavía estaríamos creciendo por encima. De la media de América Latina. Exacto. Sí. Esa es la realidad. Pero a nosotros lo que nos interesa es vernos nosotros en nuestro propio escenario de cara, por ejemplo, al año anterior o a las proyecciones trazadas. Naturalmente que el crecimiento que podamos lograr nosotros va a depender también del contexto global, de la economía global. Totalmente. O sea, no somos auto... no podemos vernos como aislados, ¿no? Así es. Somos parte de un todo. Así es. Sin embargo, las exportaciones dominicanas, junto con las remesas, junto con otros renglones importantes, continúan, aunque con sus incertidumbres y con sus temores, pero continúan. Así es, mira, la República Dominicana exportó mercancía por 6.9 millones en los primeros 6 meses. O sea, más de 1.000 millones. Estamos hablando de 6.914.7 millones. Una proyección... Más de 1.000 millones mensuales. Sí, una proyección mayor que la del año pasado. Si se proyecta continuar en esa forma. Según la ONE, el crecimiento es de un 9.4% Sí. para este primer semestre, ¿no? Y el excedente es de 595 millones de dólares, ¿no? Los bienes de consumo tienen el 40%, la materia prima el 38% y aumentaron la materia prima un 22.7%. Eso básicamente los minerales, que representan casi la mitad de todas las exportaciones nacionales. La zona franca sigue representando el 62% de todas las exportaciones, bajó un poco, era el 65%, porque la zona franca apenas crecieron un 0.9% en este primer semestre, ¿no? Pero no se estancaron, por lo menos ni disminuyeron. Por lo menos eso es importante. Hay que destacar también que si bien es cierto que las zonas francas representan el 62% de las exportaciones, apenas el 17.6% de las importaciones, o sea que hay un valor agregado de mano de obra, fundamentalmente, ¿no? Valor agregado nacional. El valor de, otro régimen ya es poco significativo, ¿no? Apenas un 2.4%. El país se exportó a 152 países, pero hay 10 que tienen el 87.4%. En este caso... Encabezado por Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, claro. Estados Unidos siempre será Estados Unidos nuestra principal fuente de exportación. 52%. Claro. Y el 80% de la zona franca. Sí, claro. Estados Unidos, como te decía, el 52%. La India, 9.6%. El oro se está llevando a refinar a la India. Antes era Suiza, ¿no? Sí. Y Haití, tercer socio comercial. Que es un mercado natural nuestro. El 8%. Sí, un mercado natural el 8%. Nuestro, sí. Y Puerto Rico un 5.6%. Mira, también interesante. Un territorio norteamericano, ¿no? Las importaciones de Estados Unidos... ¿Cómo fueron las importaciones? Exacto, las importaciones de Estados Unidos vino el 40%. Fíjate que el país importa el 40% de Estados Unidos. El 18%. Y exporta el 52%. Exacto. Y de China importa el 18%. Fíjate que, aunque obviamente siempre tenemos un déficit entre lo que es la balanza comercial, o sea, importación y exportación. Que siempre ha sido. El país cubre con otras fuentes como el turismo, zona franca, que son parte de las exportaciones, la remesa y la inversión extranjera directa. En definitiva,
en medio de todo, que tengamos crecimiento en las exportaciones, yo creo que es un buen importante. síntoma. Mira, esta semana el doctor Andrés Daguaje publicó un artículo, tiene que haberlo Sí, visto. sí, sí. No te lo puse en agenda, pero, No, pues sí, lo vi, sí. pero es importantísimo. La observación que él hace, yo creo que debería crear conciencia en todo. Pero desde el titular debía crear conciencia. 75 años. 3 escenarios donde el país ha tenido un gasto corriente mayor que el ingreso corriente. Sí. O sea, los ingresos regulares, que son tributarios, fuentes recurrentes, ¿no? El déficit natural, por así decirlo. Oye, estamos hablando de abril del 65, en medio de una guerra, ¿eh? Estamos hablando del 82, que fue la década perdida y la segunda crisis petrolera, ¿no? Donde Estados Unidos incluso entró en recesión, ¿no? Correcto. Y el COVID, por supuesto, ¿no? Sí, sí, la pandemia. Exacto. Entonces, fíjate que a lo largo de esos 75 años, el gasto corriente promedio de República Dominicana es un 71%. Pero, obviamente, en la Revolución de Abril subió a un 94%. Sí. El otro periodo que te citaba era el 91, 82, y ahora está en un 90%. O sea, yo creo que esto debe preocuparnos, ¿no? Claro. Que el gasto corriente sea el 90% del total. Sí. Debe preocuparnos a todos, ¿no? Porque el año pasado lo situábamos en un 87, estamos en 90. El 90, correcto. El promedio ha sido un 71, pero fíjate que el 90, comparado con el 94 y el 91, de dos coyunturas muy graves duras, para sí, la sí. economía dominicana, ¿no? Y esto nosotros siempre lo hemos analizado, comentado aquí, ¿no? Obedece a la necesidad de una reforma fiscal, o que usted gasta menos o usted busca los ingresos. Pero no podemos seguir gastando como estamos si no estamos generando los ingresos, porque esto se está financiando con deuda. Sí, definitivamente. Y es insostenible. Y ese gasto se ha trepado a ese nivel porque uno de los grandes componentes del gasto corriente, o sea, de los requerimientos de desembolso, son los intereses para hacerle frente a la deuda. Sí, lo que significa. Y el descuido de la inversión, que está en torno al 12%, menos de un 3% sí. de Producto Interno Bruto. Sí. Cuando deberíamos destinar a la inversión entre un 4 y un 5%. No solamente porque se invierta para beneficio político de los gobernantes o de la clase política, sino por lo que esto motoriza la economía. La inversión es lo que mueve la economía. Y sobre todo la inversión pública. Sí, que es la principal. Porque hay infraestructura. Sí, es la principal. De hospitales, escuelas, que va a tener un efecto sobre los años posteriores, ¿no? Claro. Bueno, terminamos el mes de julio ya, el dice mes de adiós. julio, el mes 7. séptimo. O sea, entramos en el mes 8, Carlos. Nos llevan como caña para el ingenio, como dice el refrán. Así es. Yo tengo que citarle a usted para el mes que viene. Ya no podemos hablar de los próximos días, sino para el mes que viene. Vamos a ver qué nos trae agosto. A ver qué nos trae agosto. Si no es Figueroa agosto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompaña en este conversatorio. Bueno, el tema es interesante. Vamos a olvidar un poquito los códigos, la tragedia de Naco, el lío de los tapones. De doblar a la izquierda, señores. Vamos a dejar eso a un lado y vamos a hablar de cosas que nos sirven para el día a día. Migración. Usted dirá, bueno, yo no tengo nada que ver con migración. Sí. Usted no es ilegal, no se preocupe. Lee Ballester no lo va a salir a buscar, pero usted tiene que saber cuáles son las reglas. En algún momento tiene que pasar por el consulado a renovar esa visa o a buscar una nueva. A resolver el problema de la sobrina que hace tiempo la pidieron, la tía que está allá la pidió y no salen los papeles. Entonces hay gente que los orientan, que los ayudan, que le explican lo que está pasando, porque las cosas no son como uno quiere necesariamente, las cosas son como son. Y hay reglas y hay leyes. Aquí nosotros, así se pueda, como nos da la gana, estamos acostumbrados a eso, pero hay reglas y hay gente que cumple las reglas. Una gente de ojos verdes por ahí que privan y a veces no aplican, son muy estrictos. Para explicarnos lo que está pasando en migración,
tengo conmigo hoy el honor para conversar con ustedes, o para ustedes, con el licenciado Richie Ricardo. Él me dijo que se llama Richie Ricardo. Como ese es un nombre artístico y una cosa, ¿verdad? El sombrero, él no se parece a Richie Ricardo, el cantante, el voz, el cómico, la cosa, pero tiene una voz así como acaramelada de cantante. Y nuestra amiga de siempre, Sabet Cruz, una habitué de este programa, viene cuando ella quiere, pero manda a buscar el cheque todos los días 30 porque ella es asesora especial de Oye País. Con ellos vamos a conversar sobre migración. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Rudy. Tú sabes que siempre es un honor volver a mi casa, porque esta es mi casa. Sí. Esta es mi casa. Claro, y más cuando manda a buscar el cheque los días 30. Aunque tú me acabes, sobre todo cuando estamos al aire, esta es mi casa. No. Y así mismo te dispenso ese cariño y estima. Cariño y respeto. Así ¿Y es. estima? Sí. Claro que sí. ¿Qué está pasando, jóvenes? Y le digo jóvenes porque, ¿verdad?, estas caras me dan esa facultad. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy con el tema de los visados, con el tema de la inmigración? Hay muchos cambios en Europa, siempre hay restricciones, cambian las reglas de juego, por lo que está pasando en Estados Unidos es nuevo y tiene a todo el mundo patas arriba. ¿Qué está pasando hoy? Nuevos costos, nuevas reglas, no solamente el tema de los inmigrantes allá, las persecuciones y eso, sino las restricciones o las nuevas medidas para poder ingresar a Estados Unidos de una u otra forma, o como turista, o como estudiante, o como trabajador, o como inmigrante definitivo. Cuéntenos ustedes. Mira, Rudy, tú sabes que el presidente Trump ha venido a cumplir lo que él prometió desde el principio, y él prometió una política agresiva en contra de la inmigración ilegal. Y hemos visto cómo paso por paso y de manera paulatina, él ha ido cumpliendo de alguna manera ese foco de atención que desde antes de tomar posesión, él dijo que era su principal esquema de gobierno. En ese sentido, se han tratado de implementar algunas políticas que muchas de ellas, a través de órdenes ejecutivas que él ha evacuado en su calidad y condición de mandatario, se la han revocado, otras no han surtido ese efecto. Tenemos en ese sentido una disposición nueva y es precisamente una ley nueva que se hace llamar una ley hermosa, donde está pendiente de que se aplique un costo adicional, pero condicionado a la aprobación de las visas de turismo o no inmigrante específicamente, porque en ese renglón de visas de no inmigrante tenemos no solamente las de turismo, también las de estudiante y otros tipos de visas, como las J1, que son las de intercambio cultural, y lo que se estila es que el Departamento de Estado en un momento determinado va a pronunciarse sobre la imposición de esta nueva tarifa que, como dije, es condicionada a la aprobación del visado. O sea, porque tú solicites la visa no tienes que pagar la cantidad adicional que se está poniendo ahora. Pagas lo que tú pagabas siempre cuando tú la solicitabas, que era $185 o algo así últimamente, yo no sé. Es correcto. Y después, si te dan la visa, entonces tienes que pagar la adicional. Es correcto. Okay. Este es un aumento condicionado. Si solicito mi visa, el costo va a seguir siendo $185. Sin embargo, al momento de que se me apruebe el visado, tendré que pagar una tarifa de $250. Pero conforme a esta ley, ese es el margen mínimo que se va a pagar y que está pendiente y previsto de que se actualice cada año fiscal. O sea, dependiendo cómo vaya la economía, dependiendo cómo van los costos operativos y todo esto. Es correcto. Un dato muy importante que señala la misma ley es que al final de la vigencia de la visa, si usted demuestra que usted le dio un uso responsable y correcto a esa visa, entiéndase, usted no llegó a Estados Unidos a hacer un ajuste de estatus, no llegó a solicitar una prórroga de estadía, usted usó su visa
correctamente, usted puede solicitarle al Departamento de Estado la devolución de este fee, de esta tasa. Pero yo que tengo mi visa vigente, si voy a entrar a Estados Unidos, me voy de viaje la semana que viene, ¿tengo que pagar esos $250 o yo estoy exento de esto? Excelente no, es tu pregunta. porque no sé, a lo Excelente tu mejor pregunta. al comenzar a usarla, a partir de cuando entra en vigencia, ya yo tengo que andar con $250 en efectivo. Interesante tu pregunta porque nos permite arrojar luz a la teleaudiencia. Realmente no. Ustedes saben que las disposiciones y el ordenamiento jurídico en sentido general no tiene un efecto de retroactividad. ¿Qué significa esto? Que si hay una nueva disposición, no se va a aplicar al pasado y ya tú tienes tu visa hábil y vigente, acabas de señalar. Entonces, todas las personas que tienen ya una visa que se le concedió antes de la entrada en vigencia de esta tarifa adicional no tendrán que pagarla, están totalmente exentas al pago de la misma. Richie, estas nuevas medidas que han estado aplicando, vamos a hablar de otras medidas, pues estas nuevas medidas que están aplicando, ¿cómo ha incidido en, primero, la cantidad de personas solicitantes estamos hablando de la Embajada de los Estados Unidos específicamente, primero, y segundo, el volumen, los porcentajes de aprobación de visados que se han estado otorgando a partir de todas estas medidas que se están anunciando incluso, en relación a lo que era antes? Porque yo pienso, mucha gente puede estar diciendo, yo no voy a coger para allá porque me rechacen, yo no voy a coger para allá, pasar esa tortura, unos. Otros podrían estar pensando, bueno, si le dieron 50 visas el año pasado para esta fecha, ahora van a dar 25, estaré yo en la tómbola. Claro. Eso genera un estado de tensión que es normal que se genere cuando una persona tiene una entrevista consular. Claro. Eso es automático. Así es. ¿Qué está pasando? Verdaderamente, Rudy, primero quiero agradecerte por tu espacio, por habernos recibido aquí en tu casa, en la casa de Sabet, como mencionabas. Me quedo primero con la duda y con el deseo de pertenecer también a la parte del cheque que mencionaste al inicio. Porque te va a ser difícil. Ese cheque... Te va a ser difícil. Uno hace esa su ni cosa. Tú eres el culpable. Esa ni da ni dice dónde hay. Yo me encuentro a la derecha del padre. O en este caso, a la derecha de la madre. Sí. Entonces creo que en algún momento podrá tocarme. Pero interesante tu pregunta. Verdaderamente eso genera una fricción y una desesperación en las personas. Las personas en este momento, a partir de que salen las nuevas medidas, el tema de la nueva tarifa de integridad, de esos $250, las personas se han evocado a solicitar más sus visas. Las oficinas nuestras están llenas. Eso es constantemente personas detrás de poder solicitar antes de que inicie esta nueva disposición que, como bien mencionaba Sabet, inicia en el próximo periodo fiscal, que es en el mes de octubre. Es decir, que primero de estamos octubre ya, comienza el periodo fiscal. Primero de octubre, exacto, empieza el periodo fiscal de los Estados Unidos. Y verdaderamente es una desesperación lo que hay. Pero tú visualizas más esa desesperación o ese anhelo por el hecho de no pagar más o por el hecho de que entienden que se va a poner más complejo y más difícil. Verdaderamente a las personas no les gusta pagar. Las personas quisieran que las visas... Las personas no, el dominicano. No, lo que pasa Di es las que... cosas como son. Bueno, estamos en la televisión dominicana. Sí. Vamos a evocarlo a los dominicanos. Para que trabajamos con otros países que también les sucede lo mismo. Pero vamos a hablar únicamente de los dominicanos, de nuestra nación, ¿cierto? No les gusta pagar. A la gente le gustaría recibir la visa en su casa, que ni siquiera tengan que escribir un correo electrónico. Y cuando le hablan de que tienen que pagar una tarifa adicional, las personas lo están mal llamando como un aumento de la tarifa. Y no es así. Es una tarifa adicional, ¿cierto? Porque si tú no obtienes el visado, si tu visado no es aprobado, no vas a tener que pagar esa tarifa de integridad de esos $250. Entonces la gente lo que quiere es pagar menos, básicamente. Pero también la gente podría pensar, como los Estados Unidos necesitan dinero, van a aprobar más visas ahora para que le entren más recursos. O sea, porque de todo se piensa. Uno de los motivantes que lleva esta parte de esa ley es poder, digamos que controlar a las personas que están entrando a Estados Unidos para que no hagan ajuste de estatus, para que no se queden más tiempo del permitido, para que no mal usen el visado de turismo. Y verdaderamente, más que uno de las personas que trabajamos los temas migratorios, podemos coincidir en que quien tenga esa intención, verdaderamente
no 250, va a pagar hasta $1,000 que le piden adicionales, porque verdaderamente es parte de la mecánica y de la forma de actuar, verdaderamente. ¿Han aumentado los requisitos, saber, en la embajada, además de este tema de los costos? ¿Han aumentado los requisitos, los controles para el otorgamiento de citas y de visas? Mira, precisamente la semana pasada entró en vigor una disposición nueva publicada por el Departamento de Estado, donde ahora indica que desde el día 2 de septiembre todos los menores de edad que anteriormente calificaban para una exención de entrevista ya no tendrán esta facilidad. Es decir, si yo tengo un menor de edad y yo soy portadora de una visa vigente B1, B2, mi menor de edad ya para poder solicitarle visa tendrá que enfrentarse a una entrevista sí o sí. Esa facilidad que existía antes... O sea, los padres, diría yo. Los padres, claro, en este caso, porque tú sabes que las visas de los menores son representadas por los padres, efectivamente. Entonces ya yo no podré estar exenta de ir a la entrevista en representación de la visa de mi menor de 14 años como ocurría antes. Ahora voy a tener la obligación de enfrentarme nuevamente a una entrevista con un o una oficial consular, quien me va a formular una serie de preguntas que si yo no sé dominar, si yo no sé manejar, eso va a redundar en que me le nieguen la visa al menor. Pero de ese mismo modo, los adultos mayores de 79 años, que anteriormente también disfrutaban del privilegio de exención de entrevista, queda eliminado este beneficio de manera automática. También tienen que ir a la entrevista. Pero hay otro ingrediente del pastel. ¿Cuál es? Y es que se modifica la renovación de visa. Los criterios cambian a partir del día 2 de septiembre. ¿En qué sentido y en qué tenor? Todas las personas que tienen una visa vigente, B1, B2 de 10 años y que obtuvieron esa visa antes de cumplir los 18 años de edad, ya no calificarán para una renovación automática, sino que esas personas tendrán que sí o sí apersonarse a una entrevista con los oficiales consulares. Oye, yo creo que eso estaba así, ¿o no? No lo estaba. Yo pensaba que sí, de que ya los que pasaban de menores a mayores tenían que ir de todas maneras en la renovación al consulado. No. En algunos casos los oficiales consulares aplican que sí, que deben de ir a una entrevista, porque siempre los cónsules que evalúan las solicitudes, aunque el proceso califique para una renovación, tú sabes que tienen la facilidad de, si desean, entrevistarte para sacarse de algunas dudas sobre tu solicitud o sobre el uso que le diste anteriormente a tu visa, pueden llamarte a una entrevista. Entonces sí, lo que pasaba, Rudy, era que con alguna frecuencia a estas personas, este foco, siempre lo llamaban a entrevista, pero no estaba automatizado. Habían algunos que pasaban como renovación simple, sin que lo llamaran a entrevistarse a la embajada. Yo recuerdo cuando el año, hace 3 años más o menos, que en los días de la pandemia, que yo fui a renovar mi visa, y la mía y de mi esposa, no nos otorgaron la visa. Tú recuerdas el caso, yo te comenté sí, claro que esa lo vez recuerdo, porque lo viví. Para que me orientara. Lo viví junto contigo. Claro que sí. Y entonces me mandaron con un papel a que tenía que ir a una entrevista. Y yo, en mi vida, yo tengo visa de que yo era muchachito, yo tengo 75 años. Y yo nunca recuerdo haber tenido que ir a una entrevista. Incluso se depositaba antes el pasaporte en el mismo consulado, sí, y la renovación era automática. Entonces me pidieron ir. Y el tema era que como estábamos en pandemia, qué maratón de emails y de cruces de comunicación, sí, hubo que hacer para conseguir una cita. Y los controles, claro. Para conseguir una cita. Después que finalmente consigo la cita, Sabet tuvo mucho que ver en eso y me orientó de cómo manejar el tema.
Y le dije que no lo hiciera ella porque yo tenía que saber, aprender a hacerlo primero y segundo para que no me cobrara. Entonces yo, las dos cosas al mismo tiempo. Lo motivaron. Qué barbaridad, Y entonces- Rudy, Dios. Y entonces, pero estoy hablando mentira. Y entonces, Tú sabes porque tú me coartas, Y no me hace la pregunta y no me deja hablar. no, pero lo que quiero llegar es la experiencia de que entonces, después cuando logramos conseguir la cita, voy al consulado y simplemente el señor que me entrevista ve mi pasaporte, el de mi esposa, y dijo, ¿y por qué lo mandaron usted para acá? Yo no sé, son ustedes que me pidieron que viniera. Claro. Ah, caramba. Mire, no hay ningún problema. Vaya a buscar su pasaporte, a donde allá, mailbox, tal cosa, se le va a enviar allá. No sé, muchas Claro. gracias, que pasen un feliz día. Eso sucede. Años dando vueltas y ni siquiera me preguntaron, Sí, sí. ¿es verdad que usted tiene los ojos verdes o tiene los ojos negros? O sea, ni siquiera. Entonces yo decía, quizás era un mecanismo de control. Claro. O quizás después Sabet me explicó, cuando yo le dije esto, me dijo, no, lo que pasa es que muchas veces el oficial consular o la estructura quiere verte la cara, para saber no solamente que eres tú, sino verte la cara, porque nunca te han visto la cara en muchos años, porque se ha renovado de esta forma y quieren ser. Quizás eso pasa con los menores, que a veces Así es. cambian mucho el rostro y todo eso. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero eso ocurre. Pero ir a una cita al consulado genera muchas tensiones. Claro. Y los espacios de tiempo para esas citas siguen prolongándose. ¿Cómo están en este momento? Si yo voy a solicitar una visa por primera vez, Claro, por ejemplo, para una visa de turismo, que es la más común, claro. ¿qué pasa con los tiempos? Bien, mira, Rudy, lo primero es que las citas al día de hoy se encuentran para mayo del año 2026. No, espera. ¿Cómo que para mayo? O sea, si yo solicito una cita hoy, Hoy, usted para va a solicitar mayo, una cita de una visa por primera vez. en 10 meses. Usted va a ir en mayo del 2026. Esa es la fecha que aparece en el calendario de visas. En Pero 10 ¿qué meses. sucede? En 10 meses. Pero ¿qué sucede, Rudy? Adicional al resumen que Sabet hizo de la nueva disposición, que fue emitida el viernes próximo pasado, el viernes 25 de julio, tenemos situaciones colaterales que no están escritas. ¿Cómo cuáles? Y una es esa que tú acabas de mencionar. Si al día de hoy, con con dos categorías tan llamadas y tan importantes como son las de los menores de 14 años de edad y los mayores de 79, que no suelen asistir a una entrevista, y a partir del 2 de septiembre sí van a asistir, ustedes se imaginarán el colapso que habrá con el calendario de las citas. Al día de hoy, tú cambiar una cita por las vías correctas es muy difícil, muy complicado al día de hoy. Por las vías correctas, tú hacer un cambio de citas es complicado porque las liberaciones, como ustedes entenderán, prácticamente no se dan. Adicional al colapso que tendremos en el calendario de citas, evidentemente, las negaciones van a aumentar. Sí. Eso es prácticamente seguro que van a aumentar. ¿Y por qué? Hoy en día, cuando un padre va a hacer la solicitud de su niño, menor de 14 años de edad, Ese menor debe ir con su padre. en ocasiones siempre lo sugerimos. Sí. ¿De acuerdo? Lo Ok. sugerimos. Pero porque- no, porque puede ser obligatorio o no. Sí, no es obligatorio, pero hay una sugerencia. Ok. Porque hay elementos que el niño pudiera aportar, si va bien preparado. Ok. Y aquí viene el llamado. La siguiente situación colateral que tenemos es la preparación de las personas. Personas que sufren de nervio, personas que no memorizan, personas que no tienen organización y personas que evidentemente no se encuentran preparados para poder conversar y tener una conversación diáfana, coherente con un oficial consular, evidentemente van a ser rechazados. Hoy en día, el tú someter el proceso de tus hijos para que tus hijos puedan pasar a la embajada, los menores de 14 años de edad, tú no tienes que ir a una entrevista en primera instancia. Papá y mamá están exentos de ese nervio, de esa situación y de esa preparación para poder conversar con un oficial Pues consular. el niño no. No, ninguno iban hasta este momento, a menos que no lo solicitaran, como mencionaba Sabet. Pero ¿qué sucede? Cuando ya entre en vigencia esta disposición el próximo 2 de septiembre, ese papá y mamá que van a solicitar la visa de su hijo menor de 14 años de edad van a tener que ir a una entrevista. Y algunos dirán, ¿pero qué le van a preguntar al niño? Porque ya los padres tienen visa, por ejemplo.
Pues no, señores. Al niño puede que le hagan cualquier pregunta que sea una pregunta para complementar lo que los padres ya dijeron, probablemente asociada a la intención del viaje, probablemente asociada a dónde se van a quedar, probablemente a cuáles sean sus gustos si fueron desarrollados en el formulario. Y evidentemente los padres van a recibir un escrutinio a pesar de tener sus visas. El riesgo es, primero, la no otorgación del visado para los hijos, y el siguiente riesgo es que a los padres también le puedan quitar el visado si verdaderamente no han hecho un uso correcto de esas visas durante el tiempo que lo tengan. Hay que recordar, señores, que la visa es un privilegio. Así es, Si te la quitan, es un estigma. así es, así es. En el imaginario Claro, real de la gente. claro, claro, eso es así. Es un estatus tener visa. Yo siempre digo, Rudy, que Sí, es verdad. es difícil. El que nunca ha tenido la visa y ha viajado a los Estados Unidos, de alguna manera no pasa nada con él. Porque difícil es cuando ya tuviste Sí, dejar de ver. sí, así es. ¿De acuerdo? Otro elemento, Rudy, que no quiero que se nos pase poder citar aquí, es que evidentemente las renovaciones van a endurecerse. Hablamos de los menores qué? de, 79, de 14 años que evidentemente van a tener que asistir a una entrevista y los mayores de 79 que van a tener que asistir. Pero todas las personas que tienen el visado hoy en día y que les va a tocar renovar su visa, van a tener que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cómo cuál? Y evidentemente, uno del mayor impacto que tienen es que quien obtuvo el visado, siendo menor de 18 años de edad, siendo menor de edad, como se plantea aquí en la República Dominicana, no va a tener el beneficio de no asistir a una entrevista. Repito y lo aplatano para que nos entiendan más fácil. Todo aquel que obtuvo el visado antes de cumplir 18 años de edad y que le toque ahora renovar el visado, Tiene que ir a la entrevista. tiene que ir a una entrevista. Y por eso, señores, el llamado es muy claro, porque tu espacio lo ven miles y miles de personas y es bueno que puedan tomar acción. El llamado es claro. Todas las personas que tengan igual o menos de 27 años de edad y que les toque renovar su visado, deben de hacerlo ya. ¿Y por qué 27 años? Digo 27 porque si la obtuviste, si tú tienes 28, porque la obtuviste cuando tenías mayoría de edad. Ok, sí. No, ¿De acuerdo? Sí, puede ser que la haya teniendo 14. No, exactamente, por eso Y decimos. va a 24, sí. Si se está venciendo, para poder ser renovada, tiene que tener 10 años de Sí, vigencia. sí, sí. Y cuando haces el cálculo, te da de que la persona debería de tener hoy 27 años para que pueda obtener el beneficio de no asistir a una entrevista. Y por eso tienen que proceder ya. Y repito, todas las personas que tengan 27 años de edad o menos deben de proceder con la renovación de su visado ya, siempre y cuando estén dentro de los parámetros, que cuáles son. Eso te iba a decir porque en la pandemia se dio una gracia hasta los 4 años. Sí, 48 meses, Pues, así es. Pero también tú podías renovar con un tiempo previo a que se te venciera la visa. Todavía Ahora, es posible. ¿qué tiempo mínimo tú puedes tener para renovar tu visa? ¿Un año? Sí. 12 meses, así es. 12 Faltándote un meses. año, tú puedes ir y renovar tu visa. No tienes que esperar Correcto. que se te venza No. necesariamente. No necesariamente. ¿Es más práctico o menos práctico esperar la fecha del vencimiento que esté ahí, que se va a vencer ya casi, o dejar que se venza, o hacerlo con mucha antelación en la psiquis general? Mira, Rudy, lo verdaderamente práctico es darle un uso responsable a la visa. No importa si tú haces tu renovación 11 meses y medio antes de que se venza o 11 meses y medio después de que esté vencida. Lo que va a tomar en cuenta el o la oficial consular que va a evaluar tu solicitud de renovación de visa es el uso que le diste. Si duraste 3 meses en los Estados Unidos en alguna oportunidad durante la vigencia de tu visado, o 4 o 5 meses, hay un 98% de probabilidad de que te van a llevar a una entrevista. El cónsul te va a decir, mira, no me convence, ¿por qué razón? Tú duraste 3 meses en los Estados Unidos, 4 meses, así que necesito que programes una cita conmigo para que me lo expliques. Y en ese momento usted tiene la oportunidad de continuar conservando su visa o de perderla. Así de sencillo. Así de... Tú sabes cómo Sí, yo no. Es drástico, pero así de sencillo. Sí, Rudy. tú sabes que yo tengo un defecto, que yo hablo muy claro. Pero sí, debe ser así. No, y es lo correcto, es lo correcto. A esa pregunta que Rudy hace, normalmente siempre citamos de que los casos son como los copos de nieve.
¿Cómo así? Ninguno son iguales. Uf. Ninguno son iguales. Y por eso, cuando llegan personas a la oficina, con el ejemplo que plantea Sabet, que han durado 3, 4, 5 meses en los Estados Unidos, sin una justificación clara, el llamado es que esperen hasta el último día y que disfruten su visado. Por si acaso. Siempre. Espera hasta el último día y disfrute su visado mientras lo tenga. Y más con esta administración. El secretario Así de es. Estado, Marco Rubio, anunció hace unos días una reducción de personal significativo en el Departamento de Estado. De funcionarios allá, pero también dijo que se iba a extrapolar a las embajadas, a los consulados fuera de Estados Unidos, o sea, a la delegación diplomática. Si esto ocurriera, yo estoy haciendo un cálculo matemático, una regla de 3, si esto ocurriera y redujeran personal, se va a acumular el trabajo en el consulado y se van a distanciar más las citas, por ejemplo, y las atenciones a la gente. Es correcto, porque eso es directamente proporcional Eso es lo que yo entiendo. a la demanda. Entonces, si tenemos menos personal, evidentemente que se va a aletargar todo el procedimiento, tomando en cuenta que ahora, con todas las restricciones y medidas que precisamente vinimos a aclarar la noche de hoy, entonces los procesos van a ser más complejos. Si tenemos citas, como decía Rich anteriormente, disponibles en este momento, para abril y mayo del 2026, y ahora hay un renglón de personas que van a necesitar esas mismas citas, todo va a retrasarse. Claro, es directamente proporcional a la demanda. Sí, porque si hay menos personal, se tendrán que repartir lo que hay. Se va a formar un caos, realmente. La preparación es indispensable en este momento. Sin embargo, yo vi una información del consulado de los Estados Unidos que decía que República Dominicana seguía siendo uno de los países donde se mantenía el ritmo y el nivel de otorgamiento de visas Así es. que se mantenía en el pasado. O sea que hasta ahora, aunque tiene apenas 7 meses la administración, no ha habido esa reducción, por así decirlo. Así es. ¿Se puede así es. esperar de que esto continúe? ¿Son los dominicanos personas que cumplen, además de otros, de la gente de otros países, o en comparación con la gente de otros países que cumplen bastante bien el uso de su visa, que pueden tener ese privilegio? Es una opinión subjetiva, pero Vamos a dejar esa pregunta para que la responda Richie, que tiene doble experiencia desde dentro de Estados Unidos y desde fuera. Mire, nosotros que operamos también desde los Estados Unidos, sabemos que no es así. Nosotros, los dominicanos, no cumplimos con el visado. Eso es lo lamentable. Totalmente. Y verdaderamente nosotros que hacemos esta bonita labor por tanto tiempo, desde el corazón, desde el profesionalismo, nos choca mucho cuando logramos casos que nos llegan a nosotros con una cantidad exorbitante de negaciones y luego de hacer un escrutinio correcto del caso, logramos que le otorguen el visado a ese solicitante, y ese solicitante finalmente termina quedándose en los Estados Unidos. Eso no nos gusta y nos molesta, porque verdaderamente lo que hace es continuar con manchando el nombre de los dominicanos y colocándonos en una categoría que no nos favorece. Somos la última disposición que hubo, el tercer país de inmigrantes en los Estados Unidos. Eso está muy fuerte. Contando básicamente la cantidad de habitantes que nosotros tenemos, 11 millones de habitantes, y tenemos únicamente 2.2 en los Estados Unidos. Es mucho. sí, es mucho. Es mucho. Y cuando tú vas y revisas, el mayor porcentaje de ellos han entrado a los Estados Unidos con una visa de turismo, evidentemente quitando los que ya entraron a partir del año 2021, que empezó el proceso de la llamada Vuelta por México. Verdaderamente es muy fuerte. Es muy fuerte. Aquel que tenga su visa, que la cumpla, y el mayor inconveniente es por desconocimientos. Nosotros conocemos casos de personas que entraron por la Vuelta de México, que tenían las condiciones de poder entrar a los Estados Unidos con una residencia a través del mérito. Pero no se orientaron. No se orientaron. Conocemos personas incluso que tenían citas Y para la peticiones. embajada próximo a los días que se fueron por la Vuelta de México para solicitar una visa de turismo. Increíble. Y eligieron aquel camino simple y llanamente por la desinformación y por la falta de preparación. Saber, tú siempre andas con unos seminarios, con unos congresos. ¿Qué tienes de nuevo en carpeta? Rudy, tú sabes que lo mío es educar a la gente, orientarla y edificarla en estos temas que cada día que pasa precisamente la situación se pone más complicada. Entonces, efectivamente, tenemos un taller
Richie y esta servidora, que va a ser presencial en la ciudad de Santiago, totalmente práctico, sobre cómo usted puede lograr positivamente gestionar las solicitudes de visas de turismo hacia Canadá, los países que integran la Unión Europea y los Estados Unidos. Desde este taller nosotros vamos desde el plano práctico, vamos a completar los procesos en el taller, por eso te informo que va a ser totalmente práctico, que no es que le vamos a decir a la gente, mira, llena el formulario de S-160 para aplicar para la visa de Estados Unidos. No, nosotros vamos a explicar cuáles son las herramientas que hemos implementado desde nuestras respectivas oficinas y que nos han dado resultado para que los solicitantes obtengan respuestas positivas en las solicitudes de visa de estos países que yo acabo de señalar. Y aparte de que será presencial en Santiago, también tendremos una modalidad totalmente virtual que las personas podrán aprovecharla desde el mundo entero, desde donde usted se encuentre. Quiero recordar únicamente que el taller que mencionaba mi querida Sabet es el próximo 2 de agosto, es decir, este próximo sábado. Vamos a estar ahí en Santiago de los Caballeros, en la ciudad de Gurabo, y vamos a estar online. Es un taller totalmente práctico. Vamos a estar hablando de las 3 visas más solicitadas del mundo completo, que son las visas de turismo para los Estados Unidos, la visa de turismo para Canadá y la visa de turismo para la Unión Europea. Es un taller práctico, ahí no vamos a hablar de casos que tengamos ahí preguardados. La idea nuestra es que vamos a poder hacer casos en vivo. Es decir, vamos a mostrarle a las personas que estén con nosotros cómo evaluar un caso de manera correcta, cómo encontrar bondades en un perfil y cómo poder someter un caso de manera que ese caso se apegue lo más posible a una aprobación. Así que el llamado es, señores, a que puedan inscribirse. Son cupos limitados. Ya hay una de las 2 modalidades que está casi completa porque verdaderamente queremos entregar todo. Sabed y yo tenemos más de 29 años en conjunto de experiencia y creo que podemos dar todo lo que tenemos aquí. Sí, porque la gente que va a buscar una visa no va a esperar que se la nieguen, sino que se la den. Así es, así es. Eso es así, claro. Eso Es importante, Rudy, que la teleaudiencia sepa que puede autoinscribirse en esta capacitación a través de los diversos portales de redes sociales que manejamos nosotros. Como siempre, a mí me pueden encontrar en la plataforma Cruz Contreras Abogados, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Y ahí tenemos los enlaces en la bio, también pueden escribirnos directamente para hacérselos llegar. Y Richie está como RR Formulario. Así es. ¿Cierto? Así es. Pero me lo aprendí, hice mi tarea. Nos escriben en el enlace en la bio o nos pueden enviar un DM y estamos ahí. Queremos verlo a todos este próximo sábado. Los que están en TikTok también no van a encontrar cosas raras, sino información. No, porque la Universidad de TikTok es una red muy discriminada por los eruditos como tú. Sí. Pero déjame informar. Pero no tengo razón. No del todo, porque yo... bueno, pero tengo un chin de razón. Sí. No del todo, porque tú sabes que, Rudy, las redes sociales son buenas, pero va a depender del uso que tú le des. El uso que yo le doy a la mía es totalmente profesional. Por eso digo que van a encontrar asistencia, apoyo, ayuda. Eso es lo que yo he dicho, yo no he dicho más nada. Para si otra gente va a buscar otro, que sepa que no va a encontrar más nada que no sea eso. Claro. Gracias, Abel, gracias como siempre. Gracias Richie, ti por tu presencia aquí. Ojalá que no sea la primera vez. Están las puertas abiertas y es una forma de poder orientar a la gente. Porque a veces la gente se confunde, no busca la asistencia y después cuando va a buscar quizás una asistencia es cuando ya tiene un problema encima. Es más práctico hacerlo previamente. Así es. Y la gente piensa, bueno, es que no sé por qué voy a pagar un dinero, por qué voy a buscar un consejero o un asesor. Si yo puedo, entonces, adelante. vaya. Adelante. Y después paga más. Y después hablamos. Gracias a ustedes, gracias por acompañarme en este conversatorio. Hablamos de migración, un tema recurrente de siempre, de todas las familias y de todas las personas, porque siempre hay un sueño de conocer otros países, no necesariamente de emigrar, de conocer otros países, de visitar, de viajar. Eso es parte no solamente de la cultura, sino de esas vacaciones necesarias, de ver a ese familiar lejos, por ejemplo, de conocer. No pierdan esta oportunidad. Gracias por su compañía, nos vemos mañana nueva vez. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.